acerca del tema que elegir este año y nos pareció muy interesante ver cómo habíamos sobrevivido al COVID. Realmente si habíamos sobrevivido igual o no y cómo eran las circunstancias. La verdad es que yo en mi día a día de la consulta reconozco que he visto un cambio drástico. La mayoría de las personas que yo veo son personas mayores y muchos ya jubilados y que antes tenían una vida en la medida de lo posible, cuando la enfermedad se lo permitía, relativamente activa. Yo tenía una paciente, la paciente me comentaba pues que por las mañanas pues muchas veces le dejaban para cuidar a sus nietos, que luego incluso igual se hacía un poquito de gimnasia, a veces si tenía suerte incluso también quedaba con las amigas, luego volvía a casa, hacía las cosas de casa, salía o no a pasear con el marido y luego por la tarde pues muchas veces pues también alguna tenía un coro. Y era una vida, bueno, muy activa y muy gratificante, pero todo esto se truncó y hasta donde yo veo no ha vuelto a ser igual y la vida ha cambiado y es lo que nos tenemos que plantear. ¿Qué es lo que ha pasado, ¿no? El COVID o la COVID realmente, es un virus que realmente se le puso ese nombre porque se diagnosticó el primer caso en el año 2019 y pensábamos que se iba a quedar en el 19, en el 20, pero estamos en el 2023 y seguimos hablando del mismo bicho. Así que es verdad que ha sido un poquito pesado, no se quiere ir. Y no se ha ido, primero porque produce una enfermedad que a veces tarda en curarse y luego porque nos ha dejado por el camino muchos problemas, como es un duelo diferente del que ha sido hasta ahora, con la pérdida de los familiares, porque hemos estado, ella es la psiquiatra, la verdad. Luego porque hemos estado aislados mucho tiempo y es una situación nueva que desconocíamos, la situación de aislamiento, de confinamiento o incluso la cuarentena cuando era requerido. Y luego porque encima durante mucho tiempo hemos tenido que llevar la cara tapada. El COVID, ¿por qué es malo? Porque es un bicho que se mete en nuestro cuerpo y nos produce muchísimos síntomas, puede producir muchísimos síntomas que la mayoría de las veces son benignos y no hay mayor problema, pero es verdad que a nivel muscular puede producir mucha fatiga y luego sí que es verdad que a nivel neurológico pues hay mucha gente que dice que luego no atiende bien, que están como cansados, que tienen lo que se llama una neblina mental, da dolores de todo tipo y puede dar taquicardias, alteraciones de la tensión arterial, mil cosas, ¿no? Realmente todo esto lo hemos oído, tanto en la fase aguda como en la fase, digamos, lo que se llama el COVID persistente, que son esos pacientes que pasan 3 meses y siguen teniendo los mismos síntomas, que se cansan mucho, que les duele todo, y es muy característico y lo vemos un montón en la consulta, que nos digan que ya no se concentran igual que antes, que no pueden hacer su trabajo como antes, ¿no? Eso que se llama esa neblina mental, esa cabeza torpona, que a veces no le damos importancia, pero es verdad que los pacientes se quejan mucho de ello. Muchos se quedan con un dolor de cabeza persistente y a algunos también les cuesta mucho recuperar el olfato. Luego hay otras consecuencias a nivel psiquiátrico, están más ansiosos, están más tristes, duermen peor y eso lo vemos muchísimo en la consulta. ¿Y por qué pasa esto? Pues no está... Lo cierto es que, bueno, en este caso tenemos una muestra tan grande de pacientes que han padecido COVID que se ha podido estudiar estupendamente bien, tanto con punciones lumbares, resonancias, autopsias, de todo. Y lo cierto es que el daño, sobre todo a nivel neurológico, yo voy a hablar en tanto lo que a mí me concierne, el daño no lo produce tanto el bichito que se meta en el cerebro. No es tanto así, sino que el problema lo hace que el bicho en cuestión, la COVID, cuando entra en el cerebro, produce una reacción inflamatoria muy severa. Es decir, es la reacción del cerebro, la que acaba dañando el cerebro. En una resonancia, la mayoría de las veces cuando se hace resonancias, por mucho que lo hagas, las resonancias son estrictamente normales. Es excepcional ver algún cambio en la resonancia, ya tiene que ser guiñando mucho los ojos, pero lo cierto es que la mayor parte de las resonancias es estrictamente normal. Solo en estudios de autopsia realmente y pudiendo estudiar bien el cerebro se ven esto que se llaman pequeñas microhemorragias. Lo que ocurre es que hay una inflamación muy severa en el cerebro que llega a ocurrir que la sangre no puede llegar a los vasos, no puede llegar al tejido porque el vaso está tan inflamado que la sangre ni siquiera puede llegar a los tejidos. Y la reacción incluso es que se produzcan microhemorragias. Pero esto, insisto, es incluso en estudios de autopsia. Cuando hacemos punciones, hemos hecho punciones lumbares en pacientes que han hecho todas las complicaciones neurológicas, encefalitis, meningitis, todo,
es excepcional haber podido aislar el virus en el líquido cefalorraquídeo, o sea, en el líquido que envuelve las meninges que está en el cerebro. Entonces lo que ocurre es que sabemos que es una reacción inflamatoria muy severa. ¿Y qué es lo que hace? Pues el daño puede producirse a muchos niveles, pero insisto, en la foto no lo vamos a ver. El paciente se nos quejará, pues o que me sigue doliendo la cabeza, que no atiendo bien y que no me concentro. La única, a veces a la hora de, cuando se han hecho, insisto, muchos estudios, se ha intentado ver qué les pasa a estos pacientes que nos dicen que ya no pueden volver a concentrarse igual que antes. Y es verdad que ahí, poniéndonos ya un poquito más científicos, lo que se ha hecho es hacer estudios que se utiliza el PET, que eso se lo explico. Lo que se hace es, ponemos, para que me entiendan, azúcar marcado en la sangre y lo que vemos es qué zonas del cerebro utilizan más ese azúcar o utilizan menos ese azúcar, ¿de acuerdo? Se inyecta por vena y lo que vemos es qué zonas del cerebro están trabajando mejor o peor que antes. Esto sería como se vería, y que lo normal es que se viera todo, para que me entiendan, toda la corteza cerebral se viera en rojo, ¿de acuerdo? Pero explicado para que me entiendan bien y explicado en un diagrama, ¿qué es lo que se ha visto cuando se han hecho estos estudios, que no se hacen de forma rutinaria en la consulta, pero que se pueden hacer si se precisa? ¿Qué es lo que vemos? Pues curiosamente, sobre todo en la fase aguda de la enfermedad, esta parte frontal, lo que está señalado en rojo es donde menos glucosa está consumiendo el cerebro, o sea, es una zona del cerebro que está trabajando menos. Es curioso porque, si recuerdan, el bicho muchas veces entra a través, bueno, sabemos que entra a través de la vía respiratoria y un síntoma que todo el mundo conocíamos era que producía anosmia. Bueno, el bulbo olfatorio, que es a través del que percibimos el olor, está justo ahí. Curiosamente, la zona que más se ve afectada inicialmente por esa disminución de la captación de glucosa, disminución de la captación del azúcar, es justo la zona que está en el mismo área del bulbo olfatorio. Parece que hay una zona que es una afectación, sin el término médico, de toda el área. Y parece que el germen entra y esa reacción inflamatoria, sobre todo a nivel de la parte frontal, donde está el bulbo olfatorio, ¿no? Donde está el tema de la nariz, ¿de acuerdo? En la parte la fase aguda, es verdad que sí que se ha visto en algunos pacientes, no en todos, que existe a nivel frontal una hipocaptación. ¿Y esa zona frontal para qué sirve? Esa zona frontal es la que principalmente nos permite planificar tareas, sobre todo ser capaz de mantener la atención y la capacidad de mantener la atención a estímulos simultáneos muchas veces. Un mes más tarde va a menos, ¿de acuerdo? Pero incluso 6 meses después de la COVID, incluso se ha visto pacientes que han transcurrido un año desde la COVID, siguen teniendo una disminución de la captación, sigue habiendo zonas del cerebro que está disminuida la captación de la glucosa, sobre todo a nivel de lo que se llama el cíngulo anterior, que es lo que nos permite mantener la atención de forma sostenida, es decir, que yo esté haciendo una tarea y que me pueda concentrar, básicamente. En fase crónica se ha visto, o sea, más de 6 meses, se ha visto que sigue manteniéndose esa disminución de la captación de azúcar en la parte anterior y luego, curiosamente, también en la ínsula derecha, que es esta zona de aquí. Y esa zona de la ínsula derecha tiene dos cosas que son muy importantes. Por una parte, es una parte del cerebro que interviene en lo que llamamos el control del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso que va a su aire, que es el que controla la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. De hecho, se cree que esto puede influir en que los pacientes tengan una frecuencia cardíaca variable, es decir, que a veces el corazón vaya muy rápido, a veces vaya muy lento y que a veces tengan una variación de la tensión arterial, a veces muy alta, a veces muy baja, que eso también lo vemos en la consulta. Y también se sabe que esa zona en la que hay esa disminución del azúcar también influye, que puede ser uno de los factores que influye en la ansiedad y la depresión sostenida con el paso del tiempo de estos pacientes, que también es algo que vemos en la consulta, que a veces es difícil discernir cuánto es por la propia enfermedad y cuánto es por la situación sobrevenida. Pero que parece que hay una base anatómica. Eso es en cuanto a la enfermedad, que tendríamos para aburrir de todo lo que se ha publicado. También un factor que me ha parecido importante, que por eso lo he dicho al principio, que creo que hay que tenerlo en cuenta y que creo que no se ha valorado desde mi punto de vista, insisto, por lo que yo luego veo en la consulta, es que el duelo, la pérdida de familiares, no se ha podido sobrellevar de una forma normal. Evidentemente el duelo es una situación estresante siempre, ¿no? Pero en el caso del COVID, aparte de ser estresante, ha sido muy diferente, ¿eh? Y ha sido el duelo, además en situaciones que sabemos que producen duelos
pues aún mayores, más severos o más duros, ¿no? Que es cuando se muere gente joven, sobre todo cuando se muere la pareja y cuando la relación era muy estrecha, es obvio. Pero es que aparte son duelos que han sido muy difíciles de sobrellevar porque no se ha visto muchas veces la muerte, no se ha podido acompañar, no se ha podido despedir. Muchas veces los pacientes con COVID se han muerto solos, pero muy solos. Han estado mucho tiempo sin ver a nadie, ¿eh? Y eso el familiar lo vive mal y lo vive con culpa, ¿eh? Aunque fuera obligado, pero la sensación de culpa es difícil de ver. Y encima, cuando perdían al familiar, no solamente el familiar muchas veces se moría solo, no solamente no había despedida, no solo no había culpa, sino que encima en el tanatorio las visitas estaban solos, no se podían abrazar. Y eso hace que a largo plazo ese duelo sea aún más difícil de lo difícil que es un duelo, ¿eh? Y eso yo creo que lo hemos soslayado y no se ha comentado casi. Yo por lo menos lo he visto que se ha quedado ahí en stand-by y hay gente que eso no lo ha podido superar. ¿Y qué decir del confinamiento? O sea, yo creo que muchas veces cuando hemos tenido las reuniones, yo siempre digo que para mí el confinamiento, desde mi punto de vista, ha cambiado todo, ¿eh? Hablaba antes de una paciente, que yo tenía pacientes que vivían una situación de jubilación, muchas veces con las limitaciones que va llevando la enfermedad, porque con la edad es normal tener más enfermedades, pero esto todo cambió, todo se paró, ya no se podía cuidar a los nietos, ¿eh? Encima los nietos eran como vectores de enfermedad, ¿eh? Y se veían como enemigos. Ya no había coro, ya no había gimnasia, ya no había nada, ya no había café con las amigas, e incluso quizás habíamos perdido a alguna de las amigas. Eso no solo se mantuvo en el confinamiento, que el confinamiento estricto, recuerdo, fueron 7 semanas, sino que muchas veces eso se prolongó y el miedo a los demás se ha prolongado, ¿eh? Y esto hemos visto 1000 situaciones en la consulta porque los hábitos no se han recuperado, los hábitos se han perdido y el autocuidado también, el descuido del aseo personal incluso y de los buenos hábitos de cuidarnos, básicamente. Y el problema es que esto no fueron solo esos 2 primeros meses del confinamiento, sino que eso se ha mantenido meses y se ha mantenido años, ¿eh? Han pasado 3 años y esto, desgraciadamente, los hábitos no son iguales que hace 3, no lo son, porque no se han restablecido muchas de esas redes sociales que son los que al final nos sostienen. ¿Qué es lo que incrementaba esa vulnerabilidad al confinamiento? Esto también está muy estudiado. Fuimos muy vulnerables en el confinamiento porque fue un confinamiento muy largo. Y sobre todo uno de los factores que también aumenta esa vulnerabilidad es que la información pues nos faltaba, ¿eh? También era alguna situación muy desconocida y ese desconocimiento también nos hizo muy vulnerables. Evidentemente, cuando encima había factores económicos, ¿no? De pérdida de empleo, y cuando uno se preocupa por su pérdida del empleo, es por la pérdida del empleo del vecino, del hijo, del sobrino, de quien sea, ¿no? Eso acaba generando más ansiedad y luego el miedo a ponerse enfermo, ¿no? Que parecía que esto, pues nos íbamos a morir todos de repente. Entonces eso, pues incrementó sin duda esa vulnerabilidad. Y luego también creo que para mí también ha sido muy importante el tema de la mascarilla, que hemos mantenido hasta hace nada. Nosotros somos seres humanos que nos comunicamos viéndonos la cara. Y no es tanto lo importante lo que nos decimos, sino cómo nos lo decimos y cómo nos expresamos, ¿eh? De hecho, por eso hace que nos podamos comunicar con personas de otras lenguas, ¿eh? Ya una vez lo expliqué, lo que llamamos las neuronas en espejo, ¿eh? Eso lo expliqué una vez. Solo los humanos y primates superiores, como los gorilas y algunos chimpancés, son capaces de reconocer en el otro, solo por su cara, solo por su expresión, la emoción que está sintiendo. Esto se vio, se lo explico por curiosidad, ¿no? Incluso se vio en alguno de los gorilas que cuando hacemos estudios también de llamada resonancia funcional, ¿no? Lo que vemos es que zonas del cerebro brillan, ¿no? Trabajan más cuando hacemos alguna cosa. Entonces, si yo, por ejemplo, muevo la mano, el chimpancé que tengo delante de mí o otra persona, en su cerebro sabe cómo se hace ese movimiento, ¿no? Es lo que se llaman las neuronas en espejo. O sea, nos reconocemos solo por los gestos y por cómo nos miramos. Eso lo entienden. Entonces, al ponernos mascarillas, se sabe que más del 50% de lo que queremos decir está por debajo de la nariz. Más del 50%. No podemos pensar que la gente primero se oye peor y luego lo que decimos
se entiende peor porque no nos podemos ayudar con el gesto. Y además esto lo hemos mantenido mucho tiempo, ¿eh? Y nosotros somos seres sociales y necesitamos vernos. Así que creo que eso también ha sido algo, otra minita más para nuestro cerebro. Lo que yo propondría para mejorar en un futuro, creo que en general, desde mi punto de vista, sí que creo que hay que restablecer rápidamente esas redes sociales, ¿eh? Lo que nos da serenidad como especie humana es precisamente esas redes sociales, lo que nos da tranquilidad. Y que intentar, creo que hemos pasado por encima muchos factores, como el que he dicho, esos duelos patológicos que no se han tenido en cuenta, y creo que creo que nos falta información acerca de cómo reponernos ante una situación de pandemia y confinamiento tan grave que hemos padecido. Y creo que en general hay que estimular que nos comuniquemos, que nos riamos y que nos volvamos a reunir. Y si volviera a ocurrir, que ojalá que no, pero bueno, esto puede ocurrir, creo que desde mi punto de vista habría que mejorar sobre todo la información, ¿eh? Creo que la información tiene que ser correcta, en la medida de lo posible con una base científica, entender por qué se confina, que creo que es muy importante, y reducir al máximo el tiempo de confinamiento, porque yo al menos ahora que han pasado 3 años, veo más consecuencias en la población del confinamiento prolongado, de que no se han podido reponer y no han restablecido sus rutinas, y creo que eso ha sido, que hay que intentar al máximo reducirlo. Creo que eso ha tenido unas consecuencias muy graves, y creo que en general también tenemos que pensar, si esto vuelve a pasar en el futuro, en buscar la equidad mundial, porque con eso yo creo que buscando una mejor distribución de los recursos a nivel mundial, y ya no hablar a nivel de las vacunas, en cualquier caso vamos a recuperarnos antes de cualquier pandemia. Creo que hay que hacer inversiones a largo plazo en ese aspecto. Y nada más, que lo que hayamos aprendido para el futuro, y ya está. Si quieran cualquier cosa. Dos cosas, ¿no? Los dos pilares hay importantes, y yo a lo mejor sí que os lanzo alguna pregunta con la idea un poco también de que me vayáis ubicando y que sea al final interesante y rico para todos, ¿no? Los dos pilares yo creo que más importantes es que voy a hablar mucho de jóvenes, y yo creo que ahí hay que pensar un poco pues en los nietos, en los hijos, en las generaciones, ¿no?, que tenemos detrás y que son muy importantes, y que vamos a hablar mucho de salud mental, ¿vale? Han hablado mucho de las cicatrices o de los efectos que hemos tenido a nivel físico, pero es verdad que la salud mental, yo creo que gracias a Dios hemos ido consiguiendo que ya todos tenemos muy claro que es una parte casi tan importante, ¿no?, como es la salud física. Vamos un poquito primero a revisar cómo estaba nuestra salud mental, sobre todo la salud mental de los jóvenes antes de que llegara la pandemia, y luego vamos a ver un poco con la llegada de la pandemia qué ha pasado, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros ahí como abuelos y como, bueno, pues como gente muy experta, ¿no?, a nivel de vida? Cuando hablamos de salud mental, ¿creéis que pues el psicólogo, el psiquiatra son pues como personas que están como muy cercanas en el cuidado de nuestros nietos, de nuestros hijos, o todavía hablar de salud mental es algo como que nos da mucho miedo, mucha preocupación, o si alguien quiere ahí un poco? Mira, en enero del 20 nos nacieron dos nietos, han cumplido ahora 3 años. Sí. Y fue horrible. Porque pilló... Eso. Luego, hoy he venido y tengo el cumpleaños de otra nieta, también de 3 años. Y la cuarta tiene 1 mes y medio. Pero fue horrible en las 3 nietos que nacieron en enero y febrero del 2020. Porque vencido bastante el verano, pudimos vernos más con ellos, pero había una psicosis de contagio por parte de los padres, por parte de los abuelos. Nosotros no lo habíamos parado, solamente dimos en el 2001 positivo y sin efectos ninguno. Sí. Pero bueno, no quiero alargarme, fue horrible por la obligación de no poder tener contacto con los nietos. Bueno, o sea que eso pasa factura a nivel de salud mental, ¿no?, del abuelo, del padre, pero a nivel de los hijos, que es lo que un poco vamos a ir viendo, la factura también ha sido muy alta, ¿no? Es muy curioso, yo voy a hablar mucho de la ansiedad, de la depresión, de cómo estos jóvenes han vivido la pandemia y cómo están ahora, pero por ejemplo ese grupo poblacional que nació en el 20, que pilló el confinamiento y esa etapa de pandemia, que prácticamente no pisaron un parque, quizás más los del 19, ahí ahora mismo tenemos un grupete de niños entre 3 y 4, donde estamos viendo muchos síntomas que se asemejan mucho al autismo.
que al final es verdad que no serán, pero son niños que han perdido una etapa de socializar, de jugar, de aprender muchas cosas a nivel de comunicación, las mascarillas, ¿no? Entonces es verdad que todo el rango de edad, aunque vamos a hablar mucho de cómo han sufrido los más mayores, porque ellos sí que lógicamente han vivido pues todo el estrés, todo lo que supone el aislamiento, el perder a familiares, pero en todo el rango de edad la salud mental se ha visto muy afectada, ¿no? Entonces, a nivel de antes, ¿no? Si yo os preguntara, ¿no? ¿Cuántos pensáis? Si pensamos en 100 niños adolescentes, ¿cuántos pensáis que antes de la pandemia tenían problemas de salud mental, ¿no? De salud mental entendemos que es pues, un nivel de estrés muy alto, que al final da ansiedad, un nivel de tristeza muy alto, que puede dar una depresión, un problema de alimentación grave, que puede dar una anorexia, o la hiperactividad, ¿verdad? Que lo vemos mucho. ¿Alguien se atrevería un poco a decir de cada 100 cuántos? Un 10. Bueno, 10%. Por ahí están. ¿Verdad que los números... Bueno, primero antes de los números esto, ¿verdad? Tenemos que perder un poco el estigma al psiquiatra y al psicólogo, sobre todo en los niños y en los adolescentes. No estamos hablando de niños con enfermedades mentales, estamos hablando de niños que en alguna etapa de su vida, y el confinamiento y el posconfinamiento lógicamente ha acentuado ese riesgo, pueden tener dificultades emocionales, dificultades de comportamiento o dificultades a la hora de relacionarse, o con sus papás, o con los profes, o con amigos. ¿Vale? Ese concepto un poco de enfermedad mental tenemos que perder el miedo a utilizarlo, porque no hablamos de que pues, tiene una enfermedad que hay que llevarle a un psiquiátrico y hay que darle pastillas y hay que tenerlo aislado, sino son niños que... Y sí que es verdad que los números estaban por ahí antes de la pandemia, ahora veremos lo de después, pero niños por debajo de la adolescencia un 8%, o sea que prácticamente un 10%, en adolescencia hay un pico que suben los problemas por el aumento de exigencia, por los retos que tiene el adolescente, pero es verdad que era un número muy alto. ¿Cuántos de esos creéis que llegan? Ah, ya está ahí, yo no me acordaba que lo había puesto, 1 de cada 8. O sea que la pena al final, dices, sabemos que están, porque hacemos estudios, buscamos en la población, vamos a los institutos, y es verdad que muchos se quedan en el camino, sufriendo en las familias, ¿no? Las familias no les entienden. Normalmente, ¿cómo creéis que se comporta un adolescente con una depresión? ¿Cómo creéis que se comporta cuando de repente... Pues eso, me está pasando una etapa mala a nivel emocional, hace como el adulto, llora y lo cuenta y me encuentro fatal, o ¿qué hace normalmente el adolescente cuando se pone? ¿Se qué? Se aísla. ¿Se aísla o se enfada? Sí. Es súper frecuente verlos de mal humor, revientan casa, les cambia el carácter. Entonces, muchas veces detectamos cosas, pero no sabemos dónde enfocarlo, ¿no? Entonces, ya antes ya teníamos un poquito esa necesidad de saber que hay que buscarlos, que hay que ver señales de alarma porque hay muchos, ¿no? Vamos mejorando esa parte del estigma, es verdad que yo creo que cada vez más, pues eso, ir al psiquiatra infantil no significa más que un profesional de la salud, igual que voy a otro especialista que me va a ayudar en un momento determinado, ¿no? Y yo creo que como adultos, como abuelos, como padres, tenemos que empujar mucho porque las generaciones que vayan creciendo entiendan que es así, que la salud mental es una pata más, ¿no? De la salud. Sí que es verdad que hemos visto como grupos que han subido mucho, el autismo, yo imagino que oís que hay muchas campañas de concienciación. Ahora mismo yo creo que no hay nadie, bueno, a lo mejor ahora os pregunto y no, pero lo normal es que no haya nadie que no conozca a alguien que tenga pues un familiar, un conocido dentro de lo que es el autismo. No es el autismo de antes pensamos que el autismo era un retraso mental, un colegio especial, un no hablar, y ahora vemos niños con síntomas mucho más leves, pero que están dentro de ese abanico del autismo, ¿vale? Todo esto antes de la pandemia. Y los trastornos de conducta estaban subiendo, muchas dificultades, el consumo de tóxicos, ¿verdad? El fracaso académico. Ahí teníamos como los psiquiatras infantiles ya una preocupación con que los jóvenes se nos estaban en muchos momentos escapando y complicándose mucho luego la vida, las familias sufriendo. Y una de las cosas que veníamos peleando es que España es el único país junto con Hungría que no tiene psiquiatría infantil. En toda Europa, en Estados Unidos por supuesto, psiquiatría infantil es una especialidad más, pues aquí no teníamos, entonces veníamos peleando pues porque hubieran profesionales de verdad que pudieran entender a estos chicos y ayudarles. La pandemia se ha traído algo bueno y luego lo veremos, es que ya por fin el Ministerio, con todo lo que ha llovido, ha conseguido que el tema de la especialidad se apruebe, y entonces ya es una cosa buena, ha tenido que pasar cosas muy malas para que a veces se den cuenta que hacía falta, ¿no? Pero bueno, esta parte ahí la teníamos. Importante también, solamente unos segunditos, a pensar por qué, ¿no? ¿Por qué de repente un niño, un adolescente
debuta con un trastorno de ansiedad grave, con una depresión. ¿Qué pensáis, no? Porque ahí siempre está un poco eso, es como que los genes ya deciden si vamos a tener problemas de salud mental, o son las cosas que nos pasan en la vida, o es una mezcla, o... ¿Qué diríais? Si vosotros tuvierais un poquito, ¿qué creéis que pesa más? ¿Pesa más lo que traemos? Yo creo que hay una predisposición, pero los agentes externos... Tú sabes mucho, ¿eh? Sí, sí. Porque tengo nietos y... Vale, pues eso, ¿no? Eso técnicamente se llama modelo biopsicosocial, que queda muy bonito, ¿vale? Pero no deja de explicar pues que sí, efectivamente ahí biológicamente, igual que nuestros genes deciden ya físicamente pues qué color de ojos vamos a tener o cómo va a ser nuestro pelo, también deciden muchas cosas a nivel de nuestras cualidades psicológicas, ¿no? De nuestras habilidades, de relación social, de si somos más extrovertidos o no, si tenemos más capacidad de afrontar dificultades o no. Luego lo podemos modular o en positivo o en negativo, ¿no? Y ahí es donde entran las experiencias externas, ¿eh? No vale quedarse con el modelo de como me han tocado estos genes ya no puedo hacer nada, ¿no? Claro que podemos hacer, pero es verdad que hay que tener ese pensamiento, ¿no? De que no todo... Eso ayuda muchas veces a los papás, ¿no? Porque vienen muchas veces con mucho sentimiento de culpa. Es verdad que los papás, si hacen las cosas bien, pues lógicamente hay una parte de que beneficia, pero hay cosas que genéticamente ya vienen muy marcadas, ¿no? Por ejemplo, en el autismo nunca pensaríamos que los papás tienen nada que ver en que un niño tenga autismo, ¿no? En la hiperactividad, que también oís mucho, ¿no? Es que tiene hiperactividad, pues también hay un componente muy biológico, ¿vale? Pero el componente psicosocial pues tiene esa variable de modular, o en positivo o en negativo. Vale, entonces llega la pandemia en ese escenario, ¿no? De jóvenes, donde vamos viendo que van subiendo los problemas de conducta, que la prevalencia es muy alta, que se nos escapan todavía muchos, que no logramos que lleguen a las consultas, que los institutos van cada vez viendo esa necesidad, intentando ayudarnos, y entonces aparece la pandemia. Y bueno, pues muchas de las cosas que ya han comentado, ¿no? Vamos a intentar pensar en estos cambios en la cabeza de un niño y de un adolescente, ¿no? Que su vida es totalmente estructurada, cuadriculada, cole, actividades extraescolares, cena, baño, día tras día, y de repente pierdo completamente ese hilo conductor, ¿vale? La vida viene como muy dirigida, de repente pierdo rutinas. La escuela es, bueno, si los trabajos a nosotros medio nos ocupan la vida, el cole es su centro, ¿no? No solo por el aprendizaje, ¿no? Como elemento socializador, estar con los amigos, compartir experiencias, los horarios, el sueño, el deporte, ¿sabes? Si en los mayores nos afectó, imaginaros a ellos, ¿no? El tema de la alimentación, la tecnología, bueno, los problemas que estamos teniendo ahora para sacar la tecnología de la vida de esos chavales que durante meses, pues si los papás han tenido que teletrabajar o se han tenido que ir a trabajar, pues han quedado muchos adolescentes con la pantalla delante. Y sí, a lo mejor en la escuela intentaba conectar, pero al final lo que han hecho es descubrir o engancharse a un mundo de videojuegos de los que nos está costando mucho ahora sacarlos, ¿no? Luego aparece toda la parte de la angustia, claro, no era un confinamiento de nos han dado unas vacaciones de unos meses, sino que a la vez ellos están viendo y están oyendo, y en función de la madurez del niño o del adolescente tienen que procesar unos mensajes muy duros, que la gente se muere, que los telediarios, las noticias, los familiares, o sea, la sensación de angustia en esos niños con cierta vulnerabilidad, porque son más sensibles, porque igual el sistema familiar tampoco estaba en ese momento como para un poco acolchar, ¿no? O apaciguar, pues ese impacto a nivel de emociones de ellos, luego veremos las cifras, pero ha sido muy importante, ¿no? Por primera vez es como cualquier cosa puede pasar, ¿no? Esa sensación de que no hay control, ¿no? De que esta noticia llega hoy, mañana va a llegar otra, ¿a dónde vamos? Y muchos de estos chavales se lo guardan, ¿vale? Los mayores pues encontramos nuestras maneras por teléfono, pero ellos para adentro, como que aquí no está pasando nada, al principio divertido, estoy en casa, no tengo que ir al cole, pero es verdad que el desgaste emocional y la carga emocional ha pasado factura, ¿no? En muchos frentes. Los papás, pues lógicamente el sistema de familia, lo que ha traído confinamiento es de repente juntarlos, que muchas familias no han pasado tantas horas juntas, yo creo que hacía muchísimos años, ¿no? Entonces, en algunos casos ha sido bueno, pero si los papás ya tenían esa angustia propia, ese desgaste, ¿no? Pierdo el trabajo, no pierdo el trabajo, ¿qué va a pasar con el futuro? Pues esa ansiedad pues se ha sumado, ¿no? A la que los chavales ya estaban
Entonces, en función un poquito de esas variables de ahí, ¿no? Los rasgos caracteriales, pues hay chavales más fuertes y hay chavales más sensibles, pues sabemos que los más sensibles el impacto ha sido más grande. Si además ya tenían alguna dificultad previa a nivel de salud mental, y si es estructura de familia, ¿no? Pues imaginaos el papel de los abuelos, ¿no? Que antes Ana ha comentado, si de repente las tardes eran los abuelos, un poco pues esa parte educativa que muchas veces los papás no llegamos porque nos pasamos la vida corriendo de un lado a otro y los niños, los pobres, porque estáis ahí muchas veces, pues de repente eso se pierde también, ¿no? Esa estructura de familia, de contención, de sentirme apoyado. ¿Qué supone eso? Pues bueno, los periódicos nos lo decían todos los días, ¿no? Era como decir, uff, esto es así, de verdad, todo esto que nos están contando es la realidad, ¿no? Era como, uff, oleada, salud mental, intento de suicidio, autolesiones, ¿no? Todo lo que leíamos es decir, Dios mío, ¿cómo vamos a poder, ¿no? Reconducir luego todo esto? De verdad está ocurriendo. Es verdad que muchas veces los periódicos tienen esa parte sensacionalista, ¿no? Y decían, bueno, es de verdad así tan grave, ¿no? Porque si leéis ahí es como decir, madre mía. Además cosas muy graves, ingresos en unidades psiquiátricas, los suicidios. Es verdad que esto eran los periódicos, pero luego lo que nos tiene que servir es esto, ¿no? Cuando de verdad se ha puesto los investigadores a evaluar, no es lo que un periodista investiga, sino que ya cogemos de verdad muestras de chavales y les pasamos evaluaciones y vemos cómo están, pues de alguna manera confirma por todos los lados que las tasas de la incidencia de la depresión y de la ansiedad y de trastornos pues de estrés postraumático, de enganche a los videojuegos, estaba subiendo a una velocidad, vamos, que preocupante, ¿no? Pues hablan eso de aumento hasta el 80, hasta el 90% de problemas de salud mental en esos grupos de chavales que estaban ahí confinados y posconfinados y que la salud mental estaba deteriorándose. Por daros ejemplos más cerquitas, ¿no? ¿Qué estaba pasando aquí en Alicante? Pues mira, lo que vimos es que en la unidad psiquiátrica, sabéis que los recursos de salud mental están organizados para, casi todo se trata a nivel de centro de salud, entonces pues cuando son dificultades que podemos ayudar a los niños y adolescentes en ese contexto normalizado, vienen al centro de salud y tienen sus consultas. Cuando las cosas se ponen un poquito ya más graves y no puedes contenerlo, hay unas camas para hospitalizarlos, ¿vale? Pues la demanda de cama psiquiátrica subió un 40% en esa etapa inicial del confinamiento. En urgencias, un 60% más de los adolescentes y niños que llevaban a urgencias por problemas de salud mental, o por crisis de ansiedad, o por conductas autolíticas, o por autolesiones, 60% más. En nuestra unidad de salud mental donde yo trabajo, y es verdad que lo podía actualizar, pero está hasta octubre, 436 y 810 son cuántos niños nuevos nos llegan al año, ¿vale? Entonces, prepandemia a pospandemia, de repente duplicamos y seguimos así. Ahora este año seguimos con esa necesidad o con esa demanda de ver el doble de casos de niños que teníamos antes de la pandemia. O sea, padres y orientadores que detectan que hay señales de alarma y que precisan de que lleguen a la unidad de salud mental para que les tratemos. O sea, que es duplicar prácticamente lo que estábamos haciendo eso. ¿Qué es lo que sobre todo vemos, ¿no? Síntomas en casi todos, o sea, un 80% de los niños y adolescentes han aumentado la irritabilidad, se concentran peor, el ánimo está más bajo, tienen más miedo, están más nerviosos, a veces se vuelven como más obsesivos, ¿no? Con necesidad de control, porque esto ha sido esa sensación de que se descontrola el mundo, ¿vale? Pierden ese proyecto vital, ¿no? De repente, pues bueno, si esto se puede acabar cualquier día, pues no, muchos adolescentes dicen, bueno, pues ¿para qué, no? Se va a llegar una pandemia y si... Entonces, pues eso, pierden motivación, el esfuerzo de estudiar, de seguir con los hábitos de antes. Si subimos ya de ese 80% y nos fijamos en los que la intensidad ya es tan alta como para hablar de un problema de salud mental, ahí ya no es solo un síntoma, sino que son chavales de verdad con una necesidad de ayuda. Fijaros, a nivel emocional, un 30 en pequeños, un 40, un 60 en adolescentes. Antes hablábamos de un 5, un 10, o sea que es por 3, por 4, por 5, ¿no? Las tasas van subiendo. Estamos viendo mucho trastorno de estrés postraumático, ¿vale? Ese diagnóstico en concreto es muy interesante y la pandemia nos ha ayudado mucho porque antes pensábamos que el estrés postraumático es
Cuando nos exponemos a una situación que tiene una carga emocional muy potente y en la que no tenemos como ninguna capacidad de cambiarla, ¿no? Es como que somos víctimas de algo. Antes lo asociábamos mucho a los traumas que llamábamos en T mayúscula. ¿Qué era un trauma en T mayúscula? Pues un accidente de tráfico, una violación, ¿no? Con situaciones que dices son súper extremas. Pues ahora lo que hemos descubierto es que el trauma en T minúscula que llamamos, en realidad es trauma igual de T mayúscula. Entonces la pandemia ha traído mucho trastorno de estrés postraumático en chavales y en adultos, ¿no? Que han vivido de repente una situación con una carga emocional tan potente y una situación de indefensión, no puedo hacer nada, o sea, esto, mi abuelito se va a morir, mi papá igual se muere, yo puedo morir, ¿vale? Esa situación de angustia extrema genera un cuadro de ansiedad que puede perdurar años. O sea, no son capaces ellos de reprocesar esa experiencia a no ser que se trabaje con un profesional, ¿vale? Entonces luego las secuelas siguen ahí a los 6 meses, al año, a los 2 años, ¿vale? Y puede ser eso, con baja de rendimiento, pérdida de motivación, como una hipervigilancia, como un estrés continuo, ¿no? No puedo estar tranquilo, me preocupo de cosas que antes no le daba importancia, ¿vale? Entonces es un diagnóstico como que ha pasado a ser mucho más importante y mucho más puntero desde las experiencias de la pandemia, ¿no? Y tiene todo el sentido con todo lo que hemos vivido. Los trastornos de ansiedad en general, las autolesiones, ahí da para hablar otra charla entera, de repente un 120% más, o sea, eso significa que los niños mayores, ¿no? Hablamos sobre todo, las autolesiones hablamos del grupo pues a partir de los 12, 13, 14, 15 para arriba, que son chicos y chicas sobre todo, que en determinados momentos cuando la ansiedad les supera, no hablamos de una autolesión de me quiero morir o matar, hablamos de una situación puntual donde el estrés es tan extremo que encuentran en cortarse, en hacerse autolesiones, arañarse, cortarse, encuentran una manera de aliviar esa sensación de malestar emocional. Entonces ese tipo de conductas ha aumentado muchísimo, muchas veces están hasta ocultas y de repente entra un día la mamá a la ducha o alguien se da cuenta y a lo mejor luego el adolescente te da cuenta que lleva meses y meses en los momentos donde se siente mucho malestar emocional recurriendo a esos cortes. Y es verdad que tiene una base biológica, el cuerpo que es muy sabio, ¿no? Nos prepara para, pues imaginaos un accidente, cuando tenemos a lo mejor de verdad una herida, el dolor que sentimos muchas veces, cuanto más grande es la herida o en situaciones, no lo sentimos, es como que se secreta una sustancia un poco anestesiante, ¿no? Un poco que nos baja o nos sube el umbral al dolor, somos como más capaces de tolerar, entonces ellos sienten esa relajación, las endorfinas se relajan, se liberan y ellos de repente alivian esa sensación de tensión. Entonces hay muchos adolescentes que han recurrido a las autolesiones mucho más de lo que hacían antes, por culpa de la pandemia, ¿no? En este escenario de muchísimo más estrés, ¿no? Es verdad que muchas veces las familias inmediatamente lo asocian a lo que viene después, ¿no? Es un intento suicida, lo que está queriendo es matarse. La gran mayoría de estos chavales, ¿no? Si en vuestras familias o si alguien nos cuenta, la gran mayoría de los chavales que se puede cortar en algún momento no se está queriendo matar, ¿vale? Lo hace como mecanismo de liberar estrés. Luego hay otros que sí, y es verdad que los intentos de suicidios han subido muchísimos y los suicidios han subido también en este grupo poblacional, ¿vale? Pero muchas de estas conductas no tienen por qué cuadrar en ese escenario. Pero vamos, intentos suicidas hay más y suicidios es verdad que no hay muchos datos, pero bueno, por debajo de los 15, que es muy grave, ¿no? Que un niño por debajo de los 15 se quite la vida, pues es verdad que se ha duplicado, ¿no? Aunque los casos no sean muchos, desde luego es muy terrible, ¿no? Que ocurra. Vale, los trastornos de alimentación quizá es el otro, o sea, hemos hablado mucho de la ansiedad, del estrés, del trastorno de estrés postraumático. El otro diagnóstico que se ha disparado con la pandemia son los trastornos de alimentación, sabéis que más o menos era un 1%, 1 de cada 100, casi siempre chicas, pero es verdad que también hay chicos, pues se obsesiona con su cuerpo, no le gusta su cuerpo y empieza a tener unos hábitos de restringo lo que como, de hago ejercicio exagerado, y estoy obsesionado todo el tiempo con bajar mi peso. Pues la pandemia, ¿qué ocurre? Claro, de repente no ejercicio, me quedo en casa todo el día comiendo y en internet todo el bombardeo que hay continuo de dietas milagros, de cómo perder peso, y entonces hay muchísimos adolescentes que se han enganchado ahí y esta es una trampa súper tramposa. O sea, cuando cae un adolescente en un trastorno de alimentación son meses y meses y a veces años de trabajo intensivo para salir de ahí, es muy complicado y esto es verdad que ha subido muchísimo.
Sí que es verdad que vimos algunas mejorías en algunas cosas, no todo fue malo, ¿no? Había algunos grupos de chavales que el estar de repente con menos presión académica, con más presencia familiar, sobre todo en esas familias de vínculos positivos, pues oye, hay familias que en niños con trastorno del espectro autista, que se estresan mucho, con muchas actividades, muchas familias cuentan que los niños han avanzado académicamente más estando en casa, que se les ha visto más tranquilos, que se han reducido los trastornos de conducta, ¿vale? Son como grupos poblacionales pequeños, no es lo que ha pasado en el otro grupo grande, pero bueno, algunas cosas es verdad que alguna cosa positiva hemos visto. Vale, entonces, el escenario de salud mental es ese, el escenario de educación, y ahí José Miguel tiene para escribir un libro, ¿verdad? Lo que hemos visto es eso, que bueno, pues solamente por poneros ese botón de muestra, ellos tienen un protocolo donde cuando un estudiante, un alumno, de repente tiene una idea suicida o tiene algún gesto suicida, se activa a nivel de consellería y se ponen un montón de mecanismos en marcha para intentar ayudar. Y entonces solamente por poner un poquito ahí el número, en el 2021 en Alicante, hablamos de Alicante, 1800 casos de alumnos en institutos donde el orientador y los profesores detectaron que había riesgo de conductas autolesivas, de ideas suicidas, o sea que es muchísimo, muchísimo, muchísimo. En la provincia, ¿no? En Alicante, en la ciudad de Alicante. En la ciudad de Alicante. Sí, sí. Es verdad que luego el 20%, ¿no? 1800, porque claro, es muy difícil, muchas veces son las autolesiones de las que hemos hablado. Un 20% de ellas que se inician actuaciones son las que de alguna manera se etiquetan como graves, ¿vale? Que de esas 1800 hay muchas que no, pero 1800 alumnos en algún momento a lo largo de ese año han llegado a despertar esa alerta de algo está pasando y hay un riesgo de ideación suicida, ¿eh? Son muchos, la verdad es que sí. ¿Qué está pasando en sanidad? Claro, si ya los recursos eran los que teníamos, que son escasos, pues claro, de repente está llegando el doble de niños, los estamos bloqueando todavía más, ¿no? La lista de espera sube. Es verdad que el planteamiento muchas veces de las unidades de salud mentales e infantiles como poquito tiempo, citas espaciadas, el psicólogo que tiene que hacer mucha intervención psicoterapéutica por lo mismo, ¿no? ¿Qué sentido tiene ver un niño ahora y le doy una cita para dentro de 3 meses? ¿Qué terapia puedo hacer en esos 3 meses? Lo que he empezado se va, ¿no? Entonces es verdad que como que se ha estresado mucho la red al ver que no daba servicio y que necesitábamos cambiar y coordinarnos y cambiar un poco el... Vale, entonces, es verdad que esto ha traído cambios y yo creo que por lo menos algo positivo nos vamos a quedar, ¿no? ¿Qué teníamos claro? Que a nivel de diagnóstico de ese porcentaje, que ojalá volvamos a las cifras del 15, el 20% en adolescentes y no hablemos de esas tasas tan elevadas como los estudios de pandemia están mostrando, pero tenemos que dar respuesta, ¿no? Entonces tenemos que hacer algo a nivel de nuestros recursos para que esos chicos lleguen a la consulta y se les dé una asistencia más rápida, ¿no? Entonces cosas que ya estamos consiguiendo y cosas que vais a ver muy prontito aquí en Alicante, y es verdad que yo ya llevo años en esto y es una revolución porque no habíamos tenido nunca esa sensación de que por fin vamos a tener recursos, ¿no? Bueno, lo de la especialidad ya os lo he adelantado antes, ¿vale? Ahora ya se van a formar psiquiatras infantiles, ya va a haber médicos especialistas en ese área concreto que van a poder ayudar y que van a tener las herramientas. Y luego a nivel de recursos, lo que la Consellería hizo justo al acabar la pandemia y a ver cómo estaban las cosas, como no tenía recursos propios a nivel de hospitales de día, ¿no? Yo antes os he hablado de que los casos, la gran mayoría se tratan como en un centro de salud y muy poquitos, muy graves, llegan a ingresar en unidades. Había como un agujero intermedio que son los hospitales de día, que son recursos donde se da una intervención mucho más intensiva, puedo ir todos los días durante unas semanas hasta que me recupero, puedo ir al instituto por la mañana y ir por la tarde al hospital de día, puedo ir alguna mañana al hospital de día y otros al instituto, pero no es la media hora de la cita o la hora de la cita, ni tampoco me tengo que ir a ingresar a una unidad allí sin mi familia, ¿no? Entonces, como sanidad pública no teníamos en Alicante ningún hospital de día, lo que hizo fue concertar con entidades privadas. No es lo mejor y se han dado cuenta porque claro, a nivel económico es un agujero infinito y entonces ya se han puesto las pilas y es verdad que ya está comprado el sitio para que en los próximos meses se va a abrir
3 recursos que son súper interesantes. Uno es un hospital de día propio con 30 camas, o sea 30 plazas, porque allí no se va a dormir, o sea 30 adolescentes que van a estar yendo por la mañana o por la tarde a que un grupo de psicólogos, psiquiatras y profesores, que eso está muy bien porque van a tener una unidad educativa allí, para que si tienen que estar unas semanas o tienen que estar un tiempo no se desvinculen del sistema escolar y sigan estudiando y haciendo exámenes, ¿vale? Entonces vamos a tener esas 30 plazas ya a lo largo de los próximos meses. En ese mismo recinto, porque han comprado, era una antigua clínica aquí en Alicante que tiene 3 chalés en un recinto con piscina y todo, la verdad es que la instalación es de lujo. Entonces uno de los chaletitos va a ser el hospital de día, otro chalet va a ser un hospital de día para trastornos de conducta alimentaria específicos, ¿vale? Y ese probablemente tarde un poquito más. El primero quieren inaugurarlo, ahora con las elecciones están corriendo mucho y yo creo que quieren por lo menos anunciarlo, inaugurarlo para antes de junio. Y luego el otro edificio va a ser una unidad de hospitalización, porque lo que teníamos ahora estaba en la Vega Baja, en el hospital Vega Baja, o sea que cuando teníamos que ingresar a algún adolescente se tenía que desplazar allí con el problema que supone. Además hay 6 camas, aquí va a haber 15, o sea que se va a crear un recurso de hospitalización cerquita. Entonces es verdad que esto no se ha visto nunca, en los 20 y pico años que yo llevo trabajando aquí nunca habíamos tenido ese cambio a nivel de recursos que llegan ya. El dinero está, lo que nos estamos viendo ahora muy atrapados es que es el mundo al revés, porque dices, está el dinero que cuesta tanto, está el sitio, pero nunca entran profesionales, ¿sabes? Entonces al final, ahora mismo es así de absurdo, o sea, está el dinero, podrían haber contratado, de hecho la partida está ya liberada desde enero, para que la plantilla ya esté formando el equipo y empujando para que se abra, pero psiquiatras y psicólogos no encuentran. Han encontrado enfermería, han encontrado los recursos educativos están ya reservados, pero están teniendo muchas dificultades para encontrar quién lidere. Lo que sí que está pasando es que hay gente de las unidades de salud mental que sí se quiere ir allí, porque es verdad que son recursos, pero claro, no pueden dejar las unidades de salud mental infantil sin profesionales, porque al final vistes un santo para desvestir otro, ¿no? Entonces ahora mismo estamos atascados sobre todo en intentar encontrar a nivel nacional profesionales con experiencia que se quieran venir para reforzar esa red de recursos, ¿eh? Pero si todo va bien y es verdad que yo lo otro lo veía más difícil, lo suyo es que de aquí a junio, como mucho septiembre, la hospitalización, que será el último recurso, esté también preparado y entonces la atención que se va a dar es una atención mucho más de calidad, mucho más completa. Entonces, pues bueno, es verdad que esto ha sido... y el otro recurso que se ha creado, que también es muy interesante y lo veníamos pidiendo, y este es barato, que no necesita, y es lo que se llama un equipo de intervención móvil, ¿eh? Hay muchos de esos chavales que no llegan ni a la consulta, pues porque tiene mucha resistencia a oír hablar del psiquiatra o del psicólogo, porque entonces hay un psiquiatra, un psicólogo y un enfermero contratados para ir a las casas, para ir al instituto a coordinarse con el orientador, ¿no? Para hacer esa tarea en el mundo real y poder vincular a esos chicos que nos cuesta traer a las consultas para facilitar, ¿no? Que la atención llegue a todo el mundo. Entonces ese recurso está ya en marcha, el psicólogo y el enfermero, pero tampoco han podido dotar al psiquiatra porque no lo encuentran, ¿sabes? Pero ya está funcionando aquí en Alicante, ¿eh? Entonces, bueno, dentro de lo malo es verdad que hay cosas que dices, vamos a nivel educativo, y José Miguel nos puede contar mucho más, es verdad que también se ha notado, ¿no? Han reforzado las plazas de orientadores en los institutos, es verdad que el protocolo de autolesiones se ha revisado, nos hemos coordinado, sanidad y educación. Una de las cosas que siempre nos cuesta mucho es, al final es el mismo chaval y tenemos que coordinar y unir esfuerzos, porque uno hace por un lado, otro por otro, y yo creo que ha mejorado esa parte, hay como, yo creo que un espíritu, ¿no? de que esto haya servido para algo y de que cambien cosas a medio y largo plazo. Luego en educación lo último es este programa, ¿no? Han contratado psicólogos externos, que eso también es raro que ocurra, en un programa que va a hacer como sesiones de prevención del suicidio, ¿no? Entonces van a ir a los chavales primero y tercero, segundo y cuarto, ¿no? Segundo y cuarto de la ESO, van a ir a todos los centros escolares y les van a dar como una sesión para un poco trabajar esa parte de si hay ideación suicida o si se encuentran mal emocionalmente, intentar reforzar un poco pues los caminos alternativos, ¿no? Para sacarlos de ahí. Y ya lo último que ha salido en prensa hace poquito es que ahora van a Sanidad con psicólogos y psiquiatras a formar a pediatras y a médicos de atención primaria, ¿no? Que al final son un poco el primer contacto que tienen estos chicos antes de llegar a salud mental, para que tengan herramientas para prevenir el suicidio y las ideas autolíticas, o sea que es verdad que se oye y que sí, que están pasando cosas. Vale.
Pero esto yo creo que es más importante, ¿no? Porque al final estamos hablando todo el rato de qué hacer cuando ya tenemos un problema, ¿no? Cuando ya tenemos un trastorno de ansiedad grave, cuando tenemos una depresión grave, cuando tenemos unas ideas suicidas, cuando en realidad lo verdaderamente efectivo, y ahí podemos participar todos, es qué hacer como prevención, ¿eh? Si fuéramos capaces de actuar de una manera más temprano, pues ahorraríamos muchos recursos y ahorraríamos mucho sufrimiento. ¿Vale? Entonces yo creo, aquí os he puesto porque yo creo que son cosas que a veces se nos olvidan, ¿no? Ese concepto, de verdad que es una palabra, ¿no? La resiliencia. Al final, con la pandemia tiene mucho sentido, ¿no? Y es de repente hay una situación de dificultad y de adversidad y no solo tengo que superarla, sino que además me puedo enriquecer o fortalecer, puedo hacer cambios en mí mismo y en mi sistema más cercano como para que esto acabe siendo más positivo que negativo, ¿no? Eso sería intentar prevenir. Entonces, ahí que tiene mucho peso el tema de los factores protectores, ¿no? Muchas veces hablamos de los factores de riesgo, ¿vale? Pues eso, tiene un temperamento sensible, o tiene unos papás que no se han podido ocupar de él, pero hay otra parte de la balanza que es los factores protectores. O sea, hay cosas que podemos potenciar que nos van a ayudar a balancear lo negativo, y ahí tenéis algunas. Un núcleo familiar estable, pues ahí todos tenemos que aportar, ¿no? Si tenemos muy claro desde el principio que estamos no solamente cuidando y disfrutando a nuestros nietos, a nuestros hijos, sino que estamos trabajando para que su salud mental sea mucho más estable cuando crezca, sembrando muchas cosas para que cuando tengan que enfrentarse ellos a situaciones que van a haber muchas y muy difíciles, tengan las herramientas para poderlo hacer, ¿vale? Entonces todo, poner peso en eso, en la formación en las familias, en los abuelos, en que se empoderen, que crean de verdad que tienen esa función y ese papel importante. El tema de los centros escolares ya no es el rendimiento como tal, pero es verdad que sentirse vinculado al sistema educativo, sentirse que voy siendo capaz de sacar los resultados, si es por la diversificación, si es por otro lado, pero estos chavales que llegan a un momento en el que se desvinculan de todo sin ninguna titulación, sin ningún enganche luego a lo que va a ser el mundo laboral, entonces es desde el principio, ¿no? Que esos alumnos que ya les ves que igual no se les da también estudiar, o que pues hay que trabajárselos mucho para que acaben esa etapa escolar, para que tengan un proyecto de vida, de cómo me voy a formar, porque todo eso nos va a prevenir, ¿no? Y a proteger. La imagen positiva de uno mismo, ¿no? Hablamos mucho de la autoestima, el autoconcepto, ¿no? Al final somos mucho un espejo de las cosas que nos dicen, de las cosas que nos pasan, de las cosas que nos transmiten, ¿no? Entonces la familia, el entorno, los amigos tienen mucho ahí que potenciar, ¿no? A nivel de autoestima. Las buenas relaciones con los adultos de referencia son vitales, con los padres por supuesto, con los abuelos, con los profesores. O sea, hay muchos estudios que dicen que aunque hay un entorno familiar complicado, con que haya una persona, a veces es el abuelo, a veces que haya ese vínculo positivo, que sepa transmitir a ese chico, a ese, pues eso, lo bueno que tiene en él, que las cosas van a ir bien, pues es suficiente para que esa parte de resiliencia, esa parte de creer en él, esa parte de tener ese factor protector ante las cosas que vayan a pasar es muy importante, y hay que creérselo, porque de verdad que luego los estudios confirman que el impacto es muy alto. Eso, a veces un profesor que ha estado 2 cursos en la vida de un chaval, de adultos te lo recuerdan y te lo dicen, que esta persona justo en este momento me ayudó de tal manera que me hizo mirarme a mí mismo de otra manera y confiar en mí, ¿no? Las habilidades específicas, a veces se nos olvida, ¿no? No hay que pasarse con 30.000 actividades extraescolares, apuntarle a todo porque sí, pero es verdad que potenciar algo en lo que ellos se sientan a gusto, se sientan competentes, lo hagan bien, ¿vale? Eso es verdad que es un factor muy positivo a medio y largo plazo. Y luego las habilidades sociales, ¿no? Al final vivimos en ese mundo social y necesitamos que tengan estrategias para resolver conflictos, para poderse defender, para empatizar, ¿no? Entonces trabajar todo eso desde que son chiquititos nos está ahorrando luego, ¿no? Muchos problemas. Entonces ahí la familia tiene un peso súper importante, ¿no? El peso está ahí. Antes Ana decía, no, hemos cambiado, y yo digo, jo, la verdad es que hemos cambiado, pero se nos olvida, ¿no? Yo creo que cuántas familias... O sea, hemos cambiado a lo mejor en lo negativo, pero en lo positivo, ¿no? Yo creo que todos dijimos, no, a partir de ahora voy a cambiar mis prioridades, ¿no? Voy a darle importancia de verdad pues, a mi familia, al tiempo libre, a cuidarme, a disfrutar de las cosas. Y luego volvemos a la carrera esta que no nos deja pensar y ya se nos ha olvidado de decir, ostras, y yo hablo en primera persona, yo soy probablemente la más culpable de todos, ¿no? Pero es verdad que dices... Tenemos que parar y pensar, esto es una lección de vida, ¿no? Nos tiene que ayudar a tener otra mirada, ¿no? Y que al final no sea lo mismo, ¿no? Que la vida se pasa con prisa y se acaba y nos quedamos un poco con esa sensación de qué más podía haber hecho, ¿no?
Entonces, bueno, pues el núcleo familiar estable, la imagen positiva, toda esa parte está ahí, la autoestima, la competencia, y lo mismo, la familia y el centro escolar. Si pensamos las horas que pasan los chavales, al final es una coeducación, ¿no? Que está claro que la familia pesa más, pero hay mucho de centro escolar que ellos también se llevan y que trabajan y... Bueno, ya no me voy enrollando más, ¿vale? Entonces, bueno, un poco, ¿no? Mi conclusión sería, ¿no? Es verdad que el impacto está ahí, que las cicatrices están ahí, que los números hablan, ¿verdad? Muchas veces es lo que un poco el choque ese de realidad, de ostras, todo lo que está pasando, pero es verdad que con esa sensación de mal, yo creo que hay cosas buenas, ¿no? Los recursos está claro que son muy buenos, la concienciación, yo creo en general, haber puesto el foco en salud mental, ser más capaces de tener esa mirada a cosas invisibles, ¿no? Porque pues cuando se nos rompe una pierna lo vemos, o cuando tenemos un dolor aquí o allá, pero ese dolor emocional o esa dificultad a nivel de salud mental cuesta muchas veces identificarlas, ¿no? Entonces yo creo que si alguna cosa buena ha traído la pandemia es que es verdad que hemos puesto el foco ahí y que yo creo que todos estamos más concienciados de que tenemos que empujar y que tenemos que sumar, ¿no? En ese sentido. Y yo diría que la familia y desde luego los abuelos sois un pilar súper importante en esa tarea y nada, si nosotros estamos ahí al otro lado, si en algún momento de verdad tenéis esa sensación de que os hace falta ayuda a vuestros nietos, a vuestros hijos, con toda la tranquilidad del mundo, porque es verdad que lo bueno que tiene ese grupo de población, a diferencia ya de algunas dificultades más de mayores, es que son muy esponja, ¿no? Y las cosas se trabajan y se mejoran y se avanza y es un trabajo en ese sentido muy gratificante. Bueno, yo no sé si las cosas querías que se enfocara así o no, pero bueno.